tu nombre pongo este momento de tu palabra, Señor, y pido como siempre tu ayuda. Tú sabes, Padre, que yo tengo bastantes limitaciones, pero no confío ni en mis capacidades o las pocas capacidades que tenga, sino que confío en ti. Yo sé, Señor, que tú eres el que habla, el que transforma a través de tu Santo Espíritu. Yo sé que tú eres el que nos ministra. Y en esta mañana yo te pido, como te lo he pedido durante la semana, que tú ministres a tu pueblo, que tú les hables, que tú transformes, Señor, las cosas que haya que transformar, incluyéndome a mí mismo, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando no tenemos claro un concepto, una idea o un pensamiento, vamos a tener dificultades para hacer nuestro tal concepto, tal idea, tal pensamiento, y además vamos a tener mucha dificultad para llevarlo a la práctica. Y esto, hermanos, sucede en todas las áreas de nuestra vida. Si alguien se mete a estudiar una carrera universitaria sin tener claro que le gusta esa carrera y lo que significa esa carrera, pues en 1 o 2 años estará cambiando a otra. Y he conocido jóvenes que así lo hacen, porque no tienen muy claro qué es lo que quieren para su vida. Y algunos cambian hasta 3 veces de carrera, porque todavía no tienen claro lo que quieren para sus vidas. Así que comprender, tener claro lo que quiero para la vida es de suma importancia para tener éxito. Lo mismo pasa con las cosas espirituales. Si uno no tiene éxito en la vida espiritual, es porque no se tiene claro el libro. Lo digo con mayúscula, el libro. Y este libro se llama Biblia. Si yo tengo claro por qué y para qué leo la Biblia, al revés, si yo no tengo claro por qué y para qué leo la Biblia, la voy a leer por puro ritualismo que dejará vacío mi espíritu y por consiguiente mi alma y mi mente. O simplemente no la voy a leer. Y de estas reflexiones surge el título del mensaje para este día. ¿Qué significa la Biblia para ti? ¿Qué significa la Biblia para ti? ¿Por qué la lees? ¿Para qué la lees? ¿O por qué no la lees? Y de esto vamos a hablar en este momento. Y para ayudarnos a entender y responder a esta pregunta, tenemos que ir a un pasaje conocido, la Biblia, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a leerlo todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ya saben que la mejor traducción para esta palabra es maduro, porque nunca vamos a ser perfectos, nosotros estamos perfeccionándonos.
Muy bien, la primera enseñanza que quiero ver en este tema, la primera enseñanza nos dice o nos habla de la procedencia y origen de la Biblia. Lo dice ahí, estamos viendo 2 Timoteo 3, versículo 16, la primera parte. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Para reforzar esta idea, este concepto, esta doctrina o enseñanza, vamos a leer otro pasaje que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mira lo que dice la versión, la nueva traducción viviente, la NTV, de este pasaje, 2 de Pedro 1, 17 al 21. Dice: nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó o inspiró a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Lo primero que debemos destacar es que el contenido de la Biblia no fue planificado por ningún ser humano, ni como dice este texto, ni por iniciativa humana. Tampoco fue profecía israelita. De ellos no salió a escribir su contenido. Su origen y procedencia, por lo tanto, son divinos. El origen de la palabra de Dios fue el plan de Dios. Él quiso que así fuera para dejarnos un legado sobrenatural escrito, para que sepamos cómo debemos conducirnos en el mundo, para que sepamos cómo fuimos creados, cómo fue creado el universo. Y en este sentido, el autor de la Biblia es Dios. Ahora, esto que estoy diciendo no tiene que ver con la historia de la Biblia, es decir, cómo fue elaborada, quiénes participaron, cuántas personas escribieron la Biblia, en qué tipo de papel se escribió las escrituras antiguamente, etcétera, etcétera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la Biblia tiene en su contenido un origen humano, porque fue Dios quien decidió que este libro existiera, que lo tenemos hasta ahora. Ahora, además dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Y destaco esta palabra,
toda. Pero hay un pequeño problema, y es que el Nuevo Testamento no existía en ese tiempo. Así que, ¿a qué escritura se refiere? Pregunto, ¿a qué escritura? Nosotros ahora tenemos la Biblia, tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, pero cuando escribió Pedro y Pablo esto, no había Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, ¿a qué escritura se refiere? Al Antiguo Testamento, claro. A todos esos libros que ahora tenemos y que le llamamos Antiguo Testamento. A la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Así que este texto no lo podemos usar como argumento para incluir el Nuevo Testamento, porque eso es lo que hacemos, que incluimos, cuando enseñamos esto, todo, incluido el Nuevo Testamento, pero este texto no lo podemos usar como argumento para eso. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no existía en ese entonces. Pero hay otro texto que sí podemos usar para argumentar que la Biblia, toda la Biblia, el Nuevo Testamento también, fueron inspirados por Dios. Está en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Fíjense en esto: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y esta frase, aquí Pedro está comparando lo que Pablo escribía o escribió con las otras escrituras. ¿Y cuáles son las otras escrituras? Pues el Antiguo Testamento. Pero también incluye a Pedro, también incluye a Santiago, también incluye al autor de Hebreos, los evangelios, etcétera. Pero no podemos usar 2 de Pedro 3, 16 y 17 para decir que también el Nuevo Testamento, porque no existía. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ok. La segunda enseñanza nos habla sobre la utilidad de las escrituras. La utilidad de las escrituras. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es instruir en justicia? Es instruir en buenas acciones, en buenas obras. Muy bien. Cuando nosotros leemos y meditamos la Biblia, no lo podemos hacer sin el pensamiento de que Dios nos enseñará a través de ella sus principios para tener una mejor calidad de vida espiritual. Por eso las preguntas en la introducción: ¿por qué leo la Biblia? ¿Para qué yo leo la Biblia? Pues si entendemos y comprendemos este concepto de leer la palabra de Dios para ser enseñados, para ser redarguidos, para ser corregidos, para ser instruidos en justicia, entonces nosotros vamos a disfrutar y aprovechar mejor lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Por eso no hagan una pérdida de tiempo sus momentos de lectura bíblica.
sáquenle provecho. Miren, la Biblia no fue escrita porque se les ocurrió a los escritores para matar el tiempo o para elevarse ellos a otra dimensión. Fue escrita para nuestro provecho. Fue escrita para tu provecho. ¿Qué significa la palabra útil? Lo que produce provecho o beneficio. Y hay los siguientes sinónimos: conveniente, apropiado, rentable, valioso, favorable, productivo, bueno, eficaz, ventajoso y fructífero. Si yo voy con ese concepto, teniendo claro que voy a permitir, porque esa es una decisión que uno toma, voy a permitir y a dejar que la palabra de Dios me sea útil. No puede ser útil si la leemos a la carrera o si la leemos por cumplir, para que Dios no se vaya a enojar con nosotros, para que el pastor ya deje de estarnos molestando que hay que leer la Biblia. No, tenemos que leerla con el concepto de que va a ser de provecho. Por eso tengo que meditarla. Si yo no la medito, entonces yo no puedo ser edificado. Porque nos pasa, ¿no es cierto que estamos leyendo la palabra, un capítulo, y ya como los 3, 4, 5 versículos se nos va la canica para otro lado? De repente nos damos cuenta y tengo que volverme al versículo 1 y empezar otra vez. Y pasa con cualquier otro libro que uno esté leyendo. Por eso tenemos que poner más esfuerzo, tenemos que poner nuestra mente en lo que estamos leyendo. Lo contrario a útil es inútil, ¿verdad? Ya lo sabemos. Oigan, qué feo es que le digan a uno: eres un inútil. Es feo. No sé si te lo han dicho alguna vez, te lo dijo tu mamá o tu papá. Pero cuando le dicen a uno: qué bárbaro, eres un inútil, no sirves para nada. Pero es mucho más feo que consideremos la Biblia como algo inútil. Y uno manifiesta esta actitud de la inutilidad de la Biblia cuando no la leemos y cuando no la meditamos, cuando no es nuestra prioridad, cuando preferimos leer otras cosas antes que leer la Biblia. Ese es el mensaje que yo estoy transmitiendo. La Biblia no me es útil. Y por eso no la leo. Y por eso hay gente que no la lee, cristianos que no la leen, o no la leen con frecuencia, o la leen muy poco, o la leen de vez en cuando, o la leen porque el domingo el pastor habló sobre eso y bueno, ya el lunes ya estoy leyéndola, el martes, el miércoles, pero el jueves ya se me acabó el combustible y ya no sigo, ya no continúo leyendo la Biblia y haciéndola una delicia, porque es un alimento. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es dulce. ¿Cómo qué? Dulce como la miel. Así que les invito a poner nuestro libro sagrado, nuestro manual de vida, en el lugar que le corresponde. Yo recuerdo cuando surgió el concepto manual de vida, porque muchos años antes no se referían a la Biblia como manual de vida. Y entonces algunos pastores y teólogos no les gustó ese concepto y hablaban mal de ese concepto. Pero cuando entiendes lo que te va diciendo la palabra de Dios, te das cuenta que es un manual de vida, es un instructivo
para nuestra vida. La palabra Torah, que se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la palabra Torah significa instrucciones, enseñanzas. ¿Sí? Y no aparece la palabra mandamiento. Aparece después en otros textos porque así tradujeron mandamiento. Pero cuando tú la lees con el pensamiento de que no es un mandamiento para mi vida, sino que es una instrucción para mi vida, entonces yo la voy a ver de otra forma. Porque hemos ocupado mucho la palabra esta, mandamiento y decreto, y si no la lees, Dios te va a castigar, y te empiezan a decir un montón de cosas. Es un instructivo. Es un instructivo para relacionarte con la gente, para relacionarte con Dios, para transformar tu conducta. Dios no te va a obligar a que la veas útil, mucho menos yo. No podemos obligar. Te corresponde a ti cambiar la actitud y comenzar a verla de esa manera. ¿Por qué y para qué voy a leer la Biblia? Porque me es útil. Es una medicina para mi vida, para mi cuerpo, para mi mente, para mi alma. Y la tercera y última enseñanza nos habla del propósito de las Escrituras. El propósito de las Escrituras. Siempre en 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Se me ha olvidado la otra palabra. Para corregir, para instruir en toda justicia, a fin, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué muchas veces no tenemos una buena conducta cristiana? Pregúntate eso, o te hago la pregunta. ¿Por qué muchas veces no tenemos una buena conducta cristiana? Por esto, hermanos. Por esto, porque no estamos preparados todavía para toda buena obra. Nosotros podemos tener mucho conocimiento de la Biblia y recitar de memoria desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y podemos ser teólogos y teorizar y filosofar sobre Dios y la Biblia. Pero si yo no la estoy aplicando a mi vida diaria en la práctica, no estoy preparado en toda buena obra. Lo que has recibido es información, más que nada, más que formación. ¿Por qué muchas veces respondemos mal? Nos enojamos, nos resentimos, tenemos malos pensamientos, intenciones malas en nuestro corazón, discutimos, queremos tener la razón, juzgamos y criticamos, nos amargamos, nos afanamos, nos angustiamos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para toda buena obra. Toda buena obra.
Nosotros somos responsables en nuestro trabajo, pero no para con Dios ni para con la iglesia. Hay muchos hijos de Dios, o que se llaman hijos de Dios, cristianos que se llaman cristianos, que son muy responsables en su trabajo, pero no son responsables ni con Dios ni con la iglesia. Nos dejamos engañar fácilmente por el diablo y permitimos que las cosas del mundo nos influyan demasiado. Leer y meditar la Biblia nos ayuda a ser mejores cristianos, nos ayuda a ser mejores seres humanos, mejores personas, mejores padres, madres, esposos, esposas, hijos, mejores ciudadanos, mejores hermanos en la fe, mejores trabajadores, estudiantes, vecinos, mejores amigos, porque nos instruye. ¿Qué significa toda buena obra? ¿Sabes lo que significa toda buena obra? Significa toda buena obra. Todo. La versión Dios habla hoy traduce de esta manera este versículo, 2 Timoteo 3:17, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Les voy a recordar Santiago 4:16 y 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Lo he dicho muchas veces aquí en la iglesia, en las reuniones de casa de oración, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este texto o esa frase, hermanos, es espectacular. Pero bueno, hermano, yo me comporto bien, yo no ando en droga, no ando de borracho, no robo, no asesino, pero no amas al prójimo, juzgas al prójimo, criticas al prójimo, tienes malos pensamientos, tienes malas intenciones en tu corazón, malas actitudes, y no piensas que esas cosas son pecado. Pues todo eso es pecado. La mentira es pecado. Cuando tú mientes estás pecando, estás fallando al blanco. Y mientes porque no estás preparado para toda buena obra, o capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Porque, lo voy a repetir una vez más, nosotros pecamos cuando hacemos el mal, ¿no es cierto? Pero también pecamos cuando dejamos de hacer el bien, cuando dejamos de hacer lo bueno. Así que nosotros diariamente tenemos que hacer una reflexión en nuestra mente, una limpieza interior, analizar los pensamientos que voy teniendo durante el día, o las malas intenciones, o aquellas ocasiones en que yo sabía que aquello era bueno de hacer, pero no lo hice. Pecaste. Entonces tengo que confesar a Dios mis pecados y decirle: Señor, he tenido este mal pensamiento, y este día yo sabía que hacer aquello era bueno, pero no lo hice por la razón que haya sido. Perdóname. Y dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando yo confieso mis pecados, es como hacer borrón y cuenta nueva. Acepto por fe y creo que Dios ya me ha perdonado y que además me ha limpiado de toda maldad. Esa es la manera como nosotros nos purificamos. Hay religiones, por ejemplo, los musulmanes, cuando van a la mezquita a orar,
hay unos, no sé cómo le llaman, pero son unas cosas donde hay agua o hay un grifo de agua, y entonces ellos se lavan las manos, se limpian los brazos, la cabeza, las orejas, todo, y ya se purificó. Pero ese tipo de purificación no sirve porque es externo. La verdadera purificación es aquí adentro. Hablando con un musulmán cuando estuve allá en aquel país, le digo, oye, si tu libro te prohíbe tomar vino y cerveza, que de hecho estaba tomando y de vez en cuando echaba su cigarrito de hashish, un derivado de la marihuana, te lo prohíbe tu libro, y no comes jamón, porque no, fíjese, a mí me extrañaba eso, yo los veía tomando cerveza y vino y todo, pero si le ofrecías jamón, no quería, no, ¿por qué? Porque es pecado. Le digo, oye, pero tu libro dice que eso también es pecado. Fornicar es pecado. Cuando te metes con una mujer y fornicas, ya pecaste. ¿Y cómo le haces tú para obtener tu perdón? Ah, bueno, es que con el tema ese de la fornicación, pues voy a mi casa, me baño, me baño y me enjabono y me quito aquello, y ya me quité ese pecado de la fornicación. Nosotros nos purificamos cuando confesamos nuestros pecados diariamente, porque diariamente pecamos, diariamente tenemos malos pensamientos, porque es que también somos imperfectos, no somos perfectos, pero queremos estar bien y en paz con Dios. No te conformes con lo que vienes a recibir en los cultos dominicales y en las reuniones de la casa de oración. Recuerda que pasas muy poco tiempo en estos lugares, pero pasas la mayor parte del tiempo fuera de ellos. Vamos a suponer que empleas 4 horas a la semana entre estas dos reuniones, la de la iglesia y la de la casa de oración. 4 horas. Hoy ni siquiera vamos a tener 2 horas, pues ya voy a concluir. Entonces vamos a suponer que empleas 4 horas a la semana en estas dos reuniones en cuanto a la vida espiritual, pero pasas en términos semanales también, que son 168 horas a la semana tiene 168 horas, menos esas 4 horas, las 2 en la iglesia y en la casa de oración. Entonces ya son 164 horas que pasas fuera de esos sitios. 164 horas. Y nada más empleas 4 horas a la semana para recibir algo espiritual. Y generalmente venimos a la iglesia y después al rato, mañana, pasado mañana, te pregunto, ¿cómo se tituló el mensaje del día domingo? ¿De qué habló el día domingo? Ay, pastor, fíjese. Y a veces hasta a mí se me olvida. La otra pregunta, si solo pasamos 4 horas o pasas 4 horas a la semana en las cosas espirituales, ¿cómo te alimentas los otros días, las otras 164 horas que pasas fuera de esos sitios? ¿Cómo te alimentas? Leyendo la Biblia, orando, escuchando música, leyendo libros cristianos. Hoy tenemos la televisión y tenemos el YouTube, y ahí encuentras cualquier cantidad de predicadores
y temas diversos. Y tenemos la Biblia en el celular también. Así que si yo solo le empleo 4 horas a la semana a las cosas espirituales, con razón me pasa lo que me pasa en cuanto a pecados, porque no estoy capacitado y completamente preparado. Dice completamente preparado. Así que, hermanos, les animo a leer y meditar más la Biblia, porque ese es tu alimento espiritual y tu oración, y todo lo que tenga que ver con Dios, ese va a ser tu alimento espiritual. Tus devocionales, dedicar un tiempo a comunicarte con Dios, a que Dios te hable a través de la Biblia, a meditar la Biblia, aunque sea un versículo. Hemos analizado 2 versículos en esta mañana, 2, porque es mejor leer 1 o 2 versículos bien, sacarles la enseñanza, sacarles el jugo, a que me lea yo 2, 3 capítulos de un libro y no me enteré de nada, porque lo hice por cumplir como deber, ritualmente. No lo hice de corazón, no lo hice con el pensamiento. Yo quiero, Señor, que tú me hables a través de tu palabra y que me enseñes y que me corrijas y que yo pueda ser transformado a través de lo que yo voy leyendo en la palabra de Dios. Y me doy cuenta cuando leo algo, Señor, si en esto estoy fallando, pues le voy a dar importancia a esto que estoy fallando, y trabajo en esa debilidad en la cual estoy fallando. Cuando leemos la Biblia, lo voy a recordar y con esto voy a terminar, nosotros debemos buscar más que información, formación. La Biblia es un libro de instrucciones para formarnos, para capacitarnos, para estar completamente preparados para hacer toda clase de bien. Y eso incluye nuestra relación con nuestros semejantes. ¿Tienes en tu mente que tú debes ver como superiores a los demás, superiores a ti mismo? ¿Tienes en eso mente? ¿Trabajas en eso? Amar a los enemigos, hacer bien a los que nos hacen mal, tratar a los demás como a ti te gustaría que te trataran, poner la otra mejilla, caminar la otra milla. Estas son cosas en las que debemos ya ocuparnos, porque como he dicho, yo creo que la mayoría de nosotros ya no andamos en borracheras, ni en drogas, ni fornicando, ni adulterando, creo yo, pues, ni asesinando, ni robando. Ya no hago esas cosas. No las hice cuando era inconverso, pero hice otros pecados. Uno pudo haber fornicado y adulterado antes de ser cristiano. Y entonces ahora tengo que pasar a otro nivel en mi vida cristiana, a otro nivel de mi vida espiritual. Y son esas pequeñas cosas a las que no le pones atención y no le ponemos atención. A tus malos pensamientos, a tus malas intenciones de tu corazón, a tus malas palabras, a tu forma de tratar a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, ¿qué significa para ustedes la Biblia? ¿Qué significa para ti la Biblia?
dale pensamiento a esto, a los que por supuesto no lo han tenido claro. Los que lo tienen claro, no es para ti exactamente el mensaje, un recordatorio. Pero si tú no lees la Biblia y si no la lees para sacar provecho, para ser instruido, para ser capacitado y para ser formado, entonces necesitas cambiar tu actitud. Y esa actitud se cambia aquí. Ahora veo la Biblia como un libro de instrucciones para mi vida. Olvídate, lo voy a decir de buena manera, olvídate de los mandamientos. Órdenes, no, es una orden que tienes que leer la Biblia. No, olvídate de eso. Recuerda que son instrucciones, medidas que tomar ante la vida, porque hay situaciones fuertes en la vida. Allá afuera hay muchos lobos, hermanos. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que cambia tu actitud en cuanto a esto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos 2 versículos donde nos enseñas lo que significa tu palabra, la Biblia, Señor, y lo que debe significar para nosotros. Y en esta mañana yo quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes a cambiar nuestro concepto, a no ver la Biblia como un libro religioso y a no verla como algo pesado, como una pesada carga, sino como un instructivo, un manual de vida para nosotros. Hermano, si tú has estado fallando, o hermana, en la lectura de la palabra, no lo haces diariamente o regularmente, sino solo de vez en cuando, o no la estás leyendo, yo te invito a que esta mañana cambies tu actitud, le pidas perdón a Dios, porque es bueno leer la Biblia y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y le pido perdón a Dios por descuidar la lectura de su palabra y por ver la Biblia como algo casi inútil. Habla con Dios, pídele perdón a Dios y dile: Señor, a partir de hoy tomo la actitud de que la Biblia, tu palabra, sea útil en mi vida y que sea yo formado por ti a través de ella, capacitado, completamente preparado para hacer el bien y para hacer toda buena obra. Gracias por perdonarme. Dile al Señor: gracias, Señor, por perdonarme. Y tomo la actitud, cambio en mi mente, transformo en mi mente esa actitud que no era buena por la actitud de leer tu palabra frecuentemente, abundantemente. Y dile gracias al Señor en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Yo te pido por aquellos que han hecho esta oración, para que tú los ayudes, les animes, Espíritu Santo, que tú les hables, que tú los incomodes, que tú nos guíes en todo, que los guíes en todo, para la gloria de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas y a recogerlos. Voy a pedir nuevamente a Giovanni que me ayude a recogerlos.